¿Qué tal? Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6:30 en la costa este de Estados Unidos y aquí están las noticias del momento. Ya lo que fuimos porque se metió el ejército, están pidiendo papeles, a mí me reportaban desde el sábado. Muy complicado, pero toca. Vamos a perder lo poco o mucho que tenemos. Dramático éxodo de colombianos desde Venezuela. Desafían el río Táchira y se arriesgan a salvar sus bienes antes de que sus viviendas sean demolidas. Mira cómo derrumban la casa de un colombiano. Así cumplen las autoridades venezolanas la orden de demolición de las viviendas de colombianos emitida por Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, advirtió que, de ser necesario, el gobierno cerraría otras zonas en la frontera colombo-venezolana. Y medios de comunicación aquí en los Estados Unidos señalan a bandas del narcotráfico venezolana como los responsables de los disturbios de orden público que se viven en la frontera entre Colombia y Venezuela. Señalan que detrás de esas bandas están altos mandos militares del país venezolano. Avanzan los preparativos para la visita del Papa Francisco a Estados Unidos. En Washington ensayan los coros y en Filadelfia los presos fabrican la silla donde se sentará con ellos. Polémica en Bolivia por este video. Se ve al presidente Evo Morales cuando ordena a uno de sus guardaespaldas que le ate los cordones de su zapato. Sin culpa, un niño arruinó una costosa pintura en Taiwán. El menor visitaba una exposición y se apoyó en una obra renacentista avaluada en $1,5 millones. Noticias RCN con Juan Eduardo Jaramillo. El drama de los colombianos deportados desde Venezuela muestra ahora otra dolorosa arista. El éxodo masivo por las trochas intentan traer a territorio colombiano los pocos enseres que han logrado sacar de sus viviendas antes de que sean demolidas. Arriesgan su vida cruzando el río Táchira con sus electrodomésticos a cuestas. Las autoridades colombianas les colaboran para que se pongan a buen recaudo. Este es el panorama de las trochas entre Villa del Rosario y San Antonio del Táchira. Son colombianos que fueron expulsados de Venezuela y quienes buscan recuperar sus enseres que tuvieron que abandonar a la fuerza en el vecino país. A las 5:30 de la mañana, pero fuimos lo que sacamos. ¿Cuánto le tocó recorrer? ¿Cuánto lleva con la... No, de aquí más o menos, de aquí para allá, hay 4 kilómetros. ¿Y qué más va a sacar? Pues, no, ya lo que fuimos porque se metió el ejército, están pidiendo papeles, a mí me reportaban desde el sábado y ya no se puede más. Para recuperar sus pertenencias deben arriesgar sus vidas al atravesar el río Táchira. Muy complicado, pero toca. Vamos a perder lo poco o mucho que tenemos. Muchos aseguran que las autoridades venezolanas continúan en la persecución contra los colombianos. ¿Qué están haciendo aquí con nosotros los colombianos? No podemos hacer nada. Esto da tristeza. Realmente da tristeza. Gracias, sí, porque no es ni uno ni dos los que estamos aquí con niños pequeños y todo y sufriendo llevando la rumba. Pero aún así deciden arriesgarse para no perderlo todo. Saqué lo que más pude, pero nos dicen que entremos a sacar y después nos corretea la guardia, nos echan tiros. Aunque a muchos de ellos les fueron derribadas sus casas, algunos intentan recuperar lo poco que les queda. Pero allá tengo todo, lo que traje fue el bolso y una bombona de gas, lo único. Las trochas por donde generalmente pasa el contrabando hoy se encuentran llenas de electrodomésticos y enseres. Ante la situación, la policía colombiana dispuso de 120 hombres para ayudar a las comunidades afectadas. Nos duele muchísimo lo que está sucediendo. Precisamente estas pobres personas que están atravesando el río tienen que atravesar trochas con sus enseres, pero el problema es bien grande. Ahora en Colombia, ante la dificultad de no saber por dónde ir, estos colombianos deben custodiar las pocas pertenencias que lograron salvar a la espera de una ayuda para encontrar un nuevo hogar. Maquinaria pesada recorre los barrios que son habitados por colombianos en San Antonio del Táchira, en Venezuela. En una operación coordinada por la Guardia Bolivariana, destruyen sin contemplación alguna las viviendas de aquellos ciudadanos que fueron desalojados. Las imágenes obtenidas por Noticias RCN confirman el cumplimiento de la orden de Nicolás Maduro. Denuncia en Noticias RCN. Solo que cuenta que acá los colombianos que estamos con documento colombiano nos zumban las casas. Impotencia y dolor son los sentimientos de los colombianos que vieron como una gigantesca retroexcavadora enviada por el gobierno venezolano comenzó a demoler sus casas que fueron marcadas con la letra D. Mira cómo derrumban la casa de un colombiano.
Todo el esfuerzo, todos los sueños y todas las esperanzas de los colombianos que se encontraban al otro lado de la frontera se vinieron al piso en segundos. ¡Hasta allá! Los motores de la enorme y desproporcionada máquina para el tamaño de las humildes viviendas tomaban más fuerza para destruir un hogar. En esta imagen, un guarda venezolano con pasamontañas y ocultando sus insignias subió a un vehículo luego de buscar puerta a puerta a colombianos para deportarlos. La casa mía me dijo mi esposa que sí la marcaron con la D. Muy temprano, oficiales dan instrucción a soldados de la Guardia Venezolana en los lugares a donde deben ir con la retroexcavadora que los espera remolcada en un camión para realizar más demoliciones. En la calle, expuestos al sol y con maletas con lo poco que pudieron recuperar de sus casas demolidas, decenas de colombianos esperan a que un guardia venezolano autorice el retorno al país. Una familia representa el drama de los colombianos deportados de Venezuela. Una niña con sus padres están en Cúcuta, pero sus dos hermanos de 11 y 12 años permanecen en ese país. La frontera va a seguir cerrada, caballero. Digan lo que digan en Bogotá. Le da tristeza por la niña. Rosa Elena Ballesteros tiene 27 años, de ellos los últimos 22 los ha pasado en Venezuela. Se siente tan venezolana como colombiana. Allí, en medio de dificultades económicas, creció y formó un hogar. Por eso, la abrupta decisión del gobierno de Maduro le causó tanta rabia y tanto dolor. Muy duro porque ya uno está acostumbrado a Venezuela, de vivir allá, criado allá, y para que lo vengan a sacar de la noche a la mañana así como un perro. Su esposo, un cucuteño de 26 años, también creció al otro lado de la frontera. Se desempeñaba como vigilante. En el caserío Mi Pequeña Barina tenía poco, pero era todo. Y de la noche a la mañana perderlo todo y sacarlo a uno, y le da tristeza por la niña, como nos sacaron. En el albergue pasan las horas acompañados por la incertidumbre y una angustia mayor, porque en Venezuela aún están sus dos hijos de 11 y 12 años. No sabemos nada de ellos y ahorita con esta situación no sabemos si están bien o qué les ha pasado. La familia Vargas Ballesteros espera una pronta solución, un acuerdo que les permita reencontrarse con sus hijos y, a pesar de las afugias y dificultades económicas, poder seguir juntos construyendo su futuro. Entre los colombianos deportados hay más de 240 niños. Algunos han pasado varias noches durmiendo en carpas. En carpas, colchonetas y sin el calor del hogar. Así pasan las horas los colombianos deportados desde Venezuela, entre ellos más de 240 niños. Mi hija me pide teta en la mañana y no tengo nada que darle. Sí, ella pues la calor. Con la inocencia propia de la edad, los más chicos desconocen las causas de su intempestiva salida. Da mucho pesar con ellos porque ellos no tienen por qué estar pasando lo que nosotros estamos pasando, porque ellos son unos niños inocentes, ¿sí? Y ellos no merecen que sufran. En medio del incierto panorama, los papás evitan expresar emociones fuertes para hacerles más llevadera la situación a los pequeños. No me parece justo lo que nos hicieron, porque eso es una humillación muy fea. Uno piensa en ellos, piensa que todo lo que uno tenía se quedó allá y cómo va a ser para empezar de nuevo. El repentino y obligado éxodo no solo genera consecuencias económicas para las familias afectadas, hay un impacto emocional y moral muy alto, y para ello la Cruz Roja y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizan acompañamiento psicosocial, poniendo gran énfasis en los menores. 119 colombianos ya pusieron denuncia formal por los maltratos a los que fueron sometidos por la Guardia Venezolana durante los allanamientos realizados en las últimas horas. Denuncian saqueo a sus viviendas, agresiones verbales y uso desproporcionado de la fuerza. Exclusivo Noticias RCN. 119. Ese es el número de quejas formales recibidas por la Defensoría del Pueblo a través de los colombianos deportados desde Venezuela. Las declaraciones entregadas por los connacionales dan cuenta de agresiones de todo tipo por parte de la Guardia Venezolana. Manifiestan estar afectados por el desalojo arbitrario de sus viviendas y por la pérdida del mínimo vital, es decir, no tienen con qué vivir. Dentro de las quejas se registran 13 casos de desintegración familiar, dentro de los cuales 5 adultos mayores y un niño con discapacidades múltiples quedaron sin familia. Asimismo, la Defensoría registra 13 casos de menores nacidos en Venezuela cuyos padres colombianos fueron deportados. Hay 3 connacionales que se atrevieron a denunciar ante la Defensoría el saqueo de su patrimonio y 7 más la pérdida de sus documentos de identidad durante las diligencias de allanamiento. Los deportados en general denuncian saqueo a sus pertenencias, maltrato a menores de edad, uso desproporcionado de la fuerza, pérdida de trabajo y desintegración familiar. Las denuncias fueron puestas en conocimiento de la Cancillería para que por vías diplomáticas se revisen estos casos y se realicen las gestiones encaminadas a restituir los derechos de las personas afectadas.
En el Palacio de Nariño, en Bogotá, avanza a esta hora la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que analiza la crisis generada por las deportaciones. RCN en el lugar de la noticia con Maritza Aristizábal. Maritza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues miren, ya completa poco más de 2 horas esta reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en la que se analiza la difícil situación en la frontera colombo-venezolana. Los grandes ausentes, los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana Arango. También recordar que mañana se ha confirmado en Cartagena la reunión entre las cancilleres de Colombia y Venezuela. A este encuentro también asistirán los ministros de Defensa y de Comercio Exterior de nuestro país. Previo a esta reunión habló la canciller venezolana Daisy Rodríguez. Esto fue lo que dijo. Nosotros hacemos un llamado a la hermana República de Colombia a que asuma su responsabilidad y bueno, esperamos que todo este tipo de problemas, el paramilitarismo colombiano, el narcotráfico, el contrabando de extracción y el éxodo migratorio masivo, pues tenga mañana una evaluación por parte de ellos. Bien, y se espera que sobre las 6 de la tarde haya concluido esta reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El mensaje hasta el momento ha sido insistir en los canales diplomáticos. La información a esta hora desde la Casa de Nariño. Seguiremos informando. Maritza, gracias. Buenas tardes. El segundo hombre del chavismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, está en la frontera con Colombia. Vamos con Daniela Zambrano. Daniela, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La mayoría oficialista del Parlamento respaldó el decreto de estado de excepción en 6 municipios del estado Táchira y el cierre de la frontera colombo-venezolana. Incluso el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, advirtió que, de ser necesario, el gobierno cerraría otras zonas en la frontera colombo-venezolana. Lo que es cierto es que esa frontera está descompuesta desde hace muchísimos años, no de ahorita. Entonces, el problema existe desde cuándo fue que tomó la decisión el hermano presidente, el miércoles en la noche, de cerrar la frontera. Desde el miércoles para acá que existe el problema para las autoridades colombianas. Y sale Uribe en una provocación contra el gobierno nacional y contra nuestro pueblo. Uribe es un narcoparaco. Con esta información desde Caracas me despido. Muy buenas tardes. Daniela, gracias. Buenas tardes. Según el diario Nuevo Herald de Miami, el incidente en el que fueron agredidos 3 militares venezolanos y que ocasionó el cierre de la frontera por parte del presidente Maduro tiene otra explicación. Sería un choque entre bandas de la droga operada por integrantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela. RCN en el lugar de la noticia con Orlando Guerrero. Orlando en Miami, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Básicamente, algunos medios de comunicación aquí en los Estados Unidos señalan que el responsable o los culpables de los disturbios de orden público que hoy se viven en Venezuela y Colombia, en la frontera entre los dos países, son básicamente bandas del narcotráfico de Venezuela. El Nuevo Herald en su titular señala hoy que el choque de bandas militares ocasionó el cierre de la frontera. Y es que básicamente algunos miembros del exilio aquí en el área de la Florida han señalado que 2 carteles, el cartel de los Soles y el cartel de la Guajira, del cual harían parte altos mandos de la Guardia Nacional Venezolana, estarían básicamente enfrentados por un comercio allí en la frontera, un comercio de tráfico de drogas, y que básicamente como consecuencia de ese conflicto se había generado todos esos disturbios de orden público que hoy tiene cerrada la frontera entre Colombia y Venezuela. Bueno, el cartel del Sol, ya sabemos todos que el capo de ese cartel es Diosdado Cabello, por todos es conocido, está denunciado por inclusive su guardaespaldas Leancy Salazar, y aparentemente el cartel de la Guajira, que está regido presuntamente por oficiales de la Guardia Nacional que están haciendo ese tipo de trabajo. Entonces hay un choque entre estos dos grupos. Esta es la información desde Miami. Soy Orlando Guerrero, Noticias RCN. Orlando, gracias. El drama de la inmigración a Europa tiene hoy una nueva cara. Se trata de Sofía, esta pequeña somalí que nació en un barco de la Guardia Alemana luego de que su madre fuera rescatada en el Mediterráneo. Las cifras de inmigrantes van en aumento. En lo que va de este año 2015, 292.000 han llegado desde África y Siria. 2.000 han muerto cuando lo intentaban. Y avanzan los preparativos para la visita del Papa Francisco a Estados Unidos. Los coros ensayan en Washington. Mientras tanto, en Filadelfia, los presos fabrican las sillas donde se sentará el pontífice. RCN en el lugar de la noticia con nuestra corresponsal Marta Lucía Ávila. Marta, en Washington, ¿qué tal? Así es, muy buenas tardes. La visita del Papa Francisco a Estados Unidos es histórica y el sueño de todos los católicos aquí es poder verlo de cerca. Los integrantes del coro serán uno de estos privilegiados. La competencia fue dura. 350 personas se presentaron a las audiciones, 90 los escogidos, entre ellos estos 3 hispanos. Salté muy alto.
no lo creía al principio y pues luego me mandaron una reconfirmación y pues entonces ahí sí lo creí. Ay, muy animado. Yo llamé a mi mamá que está en Texas y ella estaba tan emocionada y muy orgulloso de su hijo. Alfonso pinta carros. When true simplicity is gained, to bow and to bend, wish and be ashamed. Nixon se dedica a la construcción. Tú has venido a la orilla. Y el hermano Ignacio, como buen monje benedictino, pasa sus días orando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En Filadelfia también avanzan los preparativos para la visita de su santidad. Allí se reunirá con un grupo de 100 presos y sus familias. Algunos de ellos, los más éticos y hábiles con la madera, le están fabricando la silla donde se sentará, una hermosa pieza de nogal tallada a mano. Los hispanos en Estados Unidos tienen una imagen negativa del magnate Donald Trump, así lo asegura una encuesta realizada por la firma Gallup. 51% de los latinos rechaza al precandidato republicano. Sus polémicas declaraciones contra inmigrantes han afectado su imagen. Hay polémica en Bolivia, miren, porque en redes sociales circula un video en el que se ve al presidente Evo Morales cuando ordena a uno de sus guardaespaldas a que le ate los cordones de sus zapatos. Fue durante un evento social y mientras hablaba con un grupo de indígenas. Dicen que su actitud poco tiene que ver con un mandatario que promueve la inclusión y la igualdad. Pasa que Evo Morales ha perdido su conexión con la realidad, su cable a tierra. Es un presidente que asume que es un ser superior a todos los demás bolivianos. Y un niño arruinó una costosa pintura en Taiwán. El menor, que visitaba una exposición, se apoyó en la obra del renacentista Paolo Porcora, valorada en $1,5 millones, e hizo un hueco en el lienzo Flores que tendrá que ser reparado. El video deja claro que el niño de 12 años, claro, lo hizo sin intención. Día de tranquilidad en las bolsas del mundo luego de 2 jornadas negras para los mercados internacionales. Aunque las bolsas asiáticas abrieron a la baja y terminaron también en picada, las bolsas de Europa sí se recuperaron. En Wall Street el fenómeno es similar y abrió al alza. En minutos van a terminar las transacciones diarias en Nueva York. Atención que a esta hora habla el presidente de la República, Juan Manuel Santos, a propósito de la situación que se presenta en la frontera con Venezuela. Aquí está. No podemos permitir que los especuladores hagan su agosto con una situación como esta. Y yo le pido a la ciudadanía que nos ayude a controlar y a denunciar cuando exista esa especulación. Y lo que más nos preocupa, por supuesto, lo que es absolutamente intolerable, es el maltrato a nuestros compatriotas y la afectación a la población en la zona de frontera. Si el problema es el contrabando, si el problema son las bandas delincuenciales, como aduce Venezuela, nada más ineficaz y nada más contraproducente que cerrar los sitios legales de acceso fronterizo. Colombia, nosotros somos los más interesados en combatir el contrabando y hemos estado, estamos y estaremos siempre dispuestos a cooperar en la lucha contra el contrabando y contra las bandas criminales. En directo, el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, una vez finalizó la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores a propósito de la situación tan complicada para los colombianos que se presenta en la frontera entre Colombia y Venezuela. Ha dicho el presidente Santos que hay 1.071 colombianos deportados desde Venezuela, 608 en albergues en Cúcuta y el resto está en albergues en Villa del Rosario que están siendo atendidos por el gobierno colombiano. Información deportiva a esta hora. Hola, bienvenidos a la información deportiva. El ciclista colombiano Esteban Chávez mantuvo hoy la camiseta de líder de la Vuelta a España al cumplirse la cuarta etapa de la Ronda Ibérica y que dejó como ganador en los últimos metros al español Alejandro Valverde. El boyacense Nairo Quintana descendió al 8º lugar de la clasificación general. Una fuga de 6 corredores y el equipo de Nairo Quintana, los animadores en el inicio de la cuarta fracción, etapa con varias caídas, como la del colombiano Leonardo Duque. Venía después ya con unas carmañolas en el bolsillo y
y nos enredamos un poquito ahí porque da un poquito de viento. Más de 200 kilómetros de recorrido con final en un corto ascenso que aprovechó el compañero de equipo de Nairo Quintana, el español Alejandro Valverde, para ganar en un gran remate. Un poco con sangre fría porque nosotros hemos venido aquí a lo que hemos venido, a intentar ganar la vuelta. Exigente etapa en la que el líder Esteban Chávez respondió siguiendo la estrategia planteada por su equipo y terminando 10º en la etapa. Empecé la subida entre los primeros 10 corredores, que es muy importante. Nairo Quintana fue 9º en la cuarta fracción y descendió al 8º puesto en la general. Esteban Chávez se puso la camiseta roja por tercer día consecutivo, alcanzando el sueño de ser líder de una gran carrera. Tras la llegada en Vejer de la Frontera, Chávez también conservó la camiseta de la combinada. El volante colombiano Juan Guillermo Cuadrado regresa al fútbol italiano. El jugador nacido en Necoclí vestirá la camiseta de la Juventus de Turín tras ser cedido en condición de préstamo por un año por el Chelsea de Inglaterra. Recordemos que Cuadrado ya jugó en el Calcio con el Udinese, el Lecce y la Fiorentina. Si algo extrañaba Cuadrado en Inglaterra era el calor de los hinchas italianos. El calor de la gente. Sentir el calor de la gente en Italia, que siempre me recibe bien, me hace feliz. Y ese respaldo caracteriza a los aficionados del equipo más veces campeón en Italia. La Juventus es un equipo grandísimo, es de los mejores conjuntos de Europa. Siempre pelea por todos los títulos y es costumbre pelear siempre por el campeonato. Hasta los medios de comunicación lo marcan a presión desde que llegó a Turín. Prime dichiarazioni di Juan Cuadrado sono arrivati. El pasado con la Fiorentina ilusiona a los hinchas turineses. El título 32 es el objetivo para el club que cumple 117 años. Siempre doy el 100%, el técnico lo sabe y todos se van a dar cuenta. Siempre estaré preparado. La avispa se vestirá de ídolo blanquinegro durante un año sin opción de compra. Sentir el cariño de ellos me da fuerza para darlo todo. Cuadrado quiere volver a brillar con el más grande de Italia y de paso recuperar el nivel que lo llevó a ser catalogado como una de las revelaciones del Mundial pasado. Muy bien, nos vamos. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Una feliz noche para todos. Un abrazo.